lamentablemente tenemos que dejar nuestras funciones un momento y dedicarnos un poco a aclarar las mentiras y tergiversaciones que principalmente provienen de un asambleísta, ¿no? De un asambleísta cuyo perfil, de acuerdo a lo que los medios de comunicación normalmente publican, más parece un delincuente que un asambleísta. Y este asambleísta es el que osa acusar a funcionarios del Estado, a funcionarios de gobierno, de incorrecciones, pero jamás ha podido probar nada. Y esta vez ha ido un poco más allá. Esta vez ha, de una u otra manera, revelado formas de manejar la inteligencia interna del gobierno. Y como ha tergiversado tanto y ha mentido tanto, apadrinado también lamentablemente por un medio de comunicación que se ha caracterizado por esto, como Diario El Universo, nos vemos en la obligación de aclarar cada uno de los puntos que ha estado publicando este medio de comunicación y las declaraciones que ha venido dando este sujeto asambleísta Galo Lara. Como ya lo indicó el doctor Fernando Alvarado, es nuestro deber, es nuestra obligación como funcionarios públicos aclarar ciertas afirmaciones que ha venido realizando el señor asambleísta Galo Lara. En su entrevista de Coariza el 4 de mayo del 2012, indica, aquí está el cheque de la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia de la República, en donde dice con una carta abajo del cheque que se les asigne la cantidad de $100,000 de los famosos gastos reservados depositados en cuentas corrientes personales, dinero que lo maneja el presidente de la República. Frente a esto, es necesario aclarar a la opinión pública lo siguiente. Primero, la figura de gastos reservados, tal como la afirma el señor asambleísta, no existe. Más aún, el señor presidente de la República no maneja el Fondo Permanente de Gastos Especiales que a continuación les explicaré. La Ley de Seguridad Pública y del Estado establece que la Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN, es la entidad que cuenta con un fondo permanente de gastos especiales para actividades de inteligencia y contrainteligencia que son debidamente auditados por la Contraloría General del Estado. Estos recursos son asignados a sus diferentes subsistemas, entre los que consta la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia, tal como lo expresa la Ley de Seguridad Pública del Estado en sus artículos 18 y 26, en el que indica que la SENAIN dispone de un fondo permanente de gastos especiales y que deberá rendir cuentas sobre los mismos. En el reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en sus artículos 7 y 12, indica e incorpora a la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia como un subsistema dentro del Sistema Nacional de Inteligencia. El artículo 18 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado indica claramente que la Secretaría Nacional de Inteligencia dispondrá de un fondo permanente de gastos especiales asignados a actividades de inteligencia y contrainteligencia para la protección interna, escuchen bien, para la protección interna, el mantenimiento del orden público y la defensa nacional, cuyo uso no se someterá a las normas previstas en la ley que regula el Sistema Nacional de Contratación Pública. Este fondo permanente de gastos reservados constará en el presupuesto general del Estado, monto que será de acceso público, más no las asignaciones de los gastos, que será información clasificada. La Ley de Seguridad Pública establece en su artículo 26 del control de los gastos especiales. La rendición de cuentas sobre el uso de los gastos especiales que efectúe la Secretaría Nacional de Inteligencia se realizará ante el Contralor General del Estado, conforme el procedimiento que este funcionario emitirá para el efecto, en el que necesariamente se establecerá que los gastos efectuados deberán tener respaldo instrumental. En el reglamento a la Ley de Seguridad Pública, en su artículo 7, indica de los organismos que conforman el Sistema Nacional de Inteligencia, entre ellos los conforman los siguientes: la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia de la República. En el artículo 12, la conformación del Comité Nacional de Inteligencia indica
que, entre otros, el director de la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia es parte del Comité Nacional de Inteligencia. Para el manejo de fondos especiales, la Secretaría Nacional de Inteligencia ha generado un instructivo en el que establece los procedimientos claros para la asignación interna de dichos fondos, que se lo hace ya sea por cheque o transferencia bancaria. En el caso de la UCSI, esta asignación interna se hace a través de una cuenta aperturada exclusivamente para el manejo de estos recursos. El señor asambleísta Lara, en una de sus afirmaciones, presenta un oficio que es el UCSI 310 del 26 de noviembre del 2010, en el que hace alusión al pedido que hace la unidad de $100,000 y de $30,000 mensuales como gasto permanente. Pero lo que no dice es que en ese mismo oficio dice claramente: la cuenta corriente que fue abierta exclusivamente para manejar gastos especiales de la unidad a la que se haría la transferencia es la 7309-112 del Banco del Pacífico, a nombre de Miriam Elizabeth Tapia, que es la directora financiera de la unidad, y Santiago Mena Vallejo. Con esto dejo claro ante la opinión pública que no se han mezclado dineros privados, dineros propios con dineros del Estado, sino más bien se aperturó una cuenta especial destinada justamente para el efecto y cuyo control nos permite saber con cada cheque, tener un respaldo instrumental de un comprobante de egreso, es decir, en ningún caso estamos mal utilizando los fondos del Estado. Me voy a referir también en varias de sus alocuciones del señor asambleísta Lara, presenta un cheque como evidencia de la existencia de esta cuenta. Quiero indicarles que ese cheque mostrado por el asambleísta Lara fue sustraído de las oficinas de la Unidad de Gestión de Seguridad Interna, hecho que ha sido debidamente denunciado. Con esto explicamos algunas de las afirmaciones del señor asambleísta Galo Lara, que como ustedes ven no tienen fundamento, y más bien todo está debidamente articulado en leyes y reglamentos que son parte del ordenamiento jurídico del Estado. Bueno, para cerrar un poco este capítulo del asambleísta Lara, queda claro que los dineros de inteligencia no se puede crear una cuenta corriente en que se diga cuenta corriente de dineros destinados para fondos especiales. Tiene que haber una cobertura, y los representantes de esas cuentas que se aperturaron con conocimiento de la Contraloría, con el debido reglamento, obviamente son los que dirigen la unidad, tanto la persona que maneja la parte financiera como el director de la unidad. Entonces, todas estas cosas sin escrúpulos que se denuncian no tienen ningún asidero, y lo que le hacen daño es al sistema de seguridad interna del Estado. Y ahora, también la pregunta, es un acto totalmente judicializable que un asambleísta tenga un cheque anulado de la cuenta de gastos especiales que fue creada para ese efecto. Ese cheque fue sustraído, o sea, no fue obtenido de una manera lícita. Eso tendrá que el asambleísta explicarlo. Pero, como es su perfil, no nos llama la atención que tenga ese cheque. Sobre el caso del Universo. El Universo publica el lunes 14 de mayo del 2012, tratando de argumentar, ¿no?, ante la aseveración de Diario El Universo, para tratar de argumentar que la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia de la República, UCSI, sí se camufló en la Marcha por la Vida, muestran como prueba la detención de los policías Edison Maurizaca y Santiago Pilco. Podemos ver allí, en la presentación que luego compartiremos con ustedes, el titular: personal de inteligencia sí se camufló en marcha indígena. En efecto, en un destacado, el 14 de marzo fue retenido el cabo segundo de policía Edison Maurizaca en el límite provincial entre Cañar y Chimborazo. Ese día también fue capturado el agente Santiago Pilco. La verdad, ¿cuál es la verdad? Que ni Edison Maurizaca ni Santiago Pilco son miembros de la UCSI, nunca fueron miembros de la UCSI, son miembros de la Policía del Cañar, que efectivamente estaban en la marcha porque tienen que precautelar que no suceda ningún desmán en la marcha. Las personas que lo retuvieron no tenían ningún derecho de detener a policías que estaban cumpliendo su deber, retirarles su armamento y además sus celulares para
poder ver sus comunicaciones. Eso también es un delito. Ahora, el diario El Universo habla sobre el parentesco supuesto de el Romy Vallejo y también el mayor Santiago Mena Vallejo. Pues es increíble, pero no tienen ningún parentesco ni Romy Vallejo ni Santiago Mena Vallejo. Y tampoco Romy Vallejo no es el director de la unidad de inteligencia, como el diario El Universo asevera, lo cual es una mentira que es fácilmente comprobable en el registro civil, etc. No sé por qué no hacen una labor de periodismo un poco más profesional. Y también habla que José Luis Cortázar fue quien fue reemplazado por el mayor Romy Vallejo. José Luis Cortázar nunca fue director de la unidad de gestión de la Presidencia de la República. Otro tema. El diario El Universo, el lunes 14 de mayo, dice: el 14 de agosto del 2007, el presidente Rafael Correa creó la Unidad de Gestión de Seguridad Interna para identificar, investigar irregularidades en la presidencia y sus entidades adscritas. El acuerdo suscrito para el entonces subsecretario de la Administración Pública y actual Superintendencia de Bancos, Pedro Solines, no establece actividades de inteligencia externa. Lo que no hace el diario Universo, tal vez por falta de profesionalismo, insisto, por falta de prolijidad, es poner los acuerdos subsiguientes, en donde sí amplía mucho más la capacidad de acción de esta unidad. La nota del Universo solo se refiere al acuerdo de creación. Existen dos acuerdos más que definen las actuales competencias de dicha unidad: el acuerdo número 397-2010 y el acuerdo 497-2010, de 11 de agosto del 2010 y del 3 de diciembre del 2010 respectivamente. Esto deja claro que la información que estamos recibiendo, tanto de parte de un asambleísta que está mintiendo y que está poniendo en riesgo, insisto, sistemas operativos de seguridad interna del Estado, de protección del gobierno y de protección a ciudadanos, y además de esto, Diario El Universo está sumándose a esta desinformación, creando un clima de aparente corrupción, cuando no existe. Nosotros en este caso insistiríamos que tanto Diario El Universo como este asambleísta judicialice sus denuncias y acude a las autoridades competentes, como Diario El Universo debería acudir a la Contraloría General del Estado o a la Fiscalía para ver si existe alguna irregularidad en el manejo de fondos especiales. Aquí no hay nada que ocultar, excepto proteger a los ciudadanos, tanto que manejan estas actividades delicadas por su seguridad personal y las de sus familias, como los ciudadanos que también ayudan a combatir el crimen organizado, labores de inteligencia, etc. Una última cosa, el famoso caso Alianza Roja. Diario El Universo dice: la Unidad de Gestión de la Seguridad Interna de la Presidencia de la República ejecutó varias operaciones de inteligencia para un caso denominado Alianza Roja en las ciudades de Quito, Guayaquil y Santo Domingo Los Áchilas, según informe del Ejecutivo. Cita al famoso Mario Pazmiño, ¿no?, que ahora es experto en todo, ¿no?, pero fue expulsado por dar y rendir cuentas a la embajada norteamericana. Mario Pazmiño es director de la inteligencia del Ejército. Opina que dicho nombre podría ser un seudónimo para identificar a un sector político de izquierda al que tradicionalmente la policía y las Fuerzas Armadas catalogan como rojo. Visualizó que se están refiriendo a la unión de Pachacutic, Movimiento Popular Democrático Socialista, explica el oficial en servicio pasivo. Vaya, vea nomás con quién se reúne este oficial en servicio pasivo. El director del Movimiento de Participación y exministro de Seguridad del actual gobierno, Gustavo Larrea, rechaza este tipo de actividades que se lideran desde Carondelet y a las que calificó de irrespetuosas para el sistema democrático. Cuando estaba en el gobierno no decía esto. Y hoy en día suponen y opinan cualquier cosa. Como no es posible revelar para qué se están haciendo los operativos de Alianza Roja, lo que le podemos asegurar es que estos señores están totalmente equivocados, así como está equivocado Diario Universo. Alianza Roja es una investigación de casos de presunta corrupción que se encuentra en fase de indagación previa. Los medios podrán comprobar cuando los resultados de esta indagación previa y de esta investigación salgan a la luz. Por lo tanto, van a saber que estos señores están más perdidos que Papá Noel en mayo. Alianza Roja no tiene nada que ver con los partidos políticos aludidos en la nota de prensa. Quisiera también decirles que, bueno, además de agradecer su presencia aquí y que pedirles que informen con absoluta precisión los datos aquí dados, justamente porque se trata de temas delicados.